Continuamos con nuestra unidad de tablas y gráficas de introducción a las funciones. Ahora ya sabemos representar información en el plano, y también sabemos de qué tres formas podemos representar las relaciones entre magnitudes. En estas últimas sesiones hemos hablado de las funciones, pero realmente, ¿qué es esto de las funciones y para qué sirve? Vamos a verlo. Una función no deja de ser una máquina. ¿Y qué es una máquina? Una máquina es algo que procesa una materia prima y nos da un producto final. Pues bien, supongamos que en nuestra máquina, nuestra función, tiene una bolsa donde tenemos nuestra materia prima, que en este caso serán números naturales. Números positivos, números negativos, podrían ser también números racionales o incluso irracionales, pero lo dejaremos como números enteros. Estos números los meteremos dentro de nuestra máquina y nos devolverá un producto final que lo meteremos en este saco. Vamos a ver varios ejemplos. ¿Qué pasaría si cogemos el número 4, lo metemos en la máquina? Pues nos sale un 9. Si cogemos el menos 1, nos sale un 4. ¿Y qué pasa si cogemos el 7? No sabemos muy bien qué hace esta máquina, pero nos devuelve otros números diferentes. A lo mejor podemos intentar ver qué relación hay. Si cogemos el 3, nos devuelve un 8. Si cogemos un menos 2, parece que, bueno, vamos viendo el sentido, parece que suma 5, ¿no? 10 más 5, 15, 3 más 5, 8, 0, 0 más 5, 5. Efectivamente, parece ser que suma 5. Esta máquina lo que hace es coger nuestra primera bolsa, nuestra bolsa de materia prima, y sumarle 5. Pues bien, a la bolsa de materia prima le voy a llamar X. ¿Por qué le llamo X? Porque esta bolsa tiene números que varían, tiene una variable que es independiente, no depende de nada, solo depende de mi decisión. Yo he decidido qué número coger. Por tanto, es la variable independiente, le llamo X. ¿Y qué hace nuestra máquina? Pues nuestra máquina coge el número X y le suma 5. Efectivamente, si cogemos el menos 3, nos sacará un 2. Si cogemos el 9, nos sacará un 14. O si cogemos el menos 5, nos sacaría un 0. A esta segunda bolsa, la bolsa de producto final, le vamos a llamar Y, porque esta bolsa, estos números, esta variable, depende de la anterior. Y depende de X, porque dependiendo de lo que yo he cogido en la X, la Y será diferente. Y depende de X. Y entonces, ¿mi función cuál es? Pues mi función, esta máquina, lo que me dice es que Y es igual a lo que coja de X más 5. Esta es una forma de representar la función mediante una fórmula y me da la relación entre las dos magnitudes. Me dice cuánto vale Y dependiendo de lo que valga X. Si X vale una cosa, le sumo 5 y me dará el valor de Y. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos magnitudes, de forma que a cada valor de la primera variable X le corresponde un único valor de la segunda variable Y. Si seguimos con el ejemplo anterior, a cada número de la primera bolsa le correspondía un único número en la segunda bolsa. Si el primer número era 7, el segundo número solo podía ser 12, no podía ser ni 13, ni 11, ni 19. A cada valor de la primera variable X le corresponde un único valor de la segunda variable Y. Además sabemos que la primera variable se llama variable independiente y se representa en el eje X, y la segunda variable se llama variable dependiente y se representa en el eje Y. Además, Y depende de X, ya lo hemos dicho, o lo que es lo mismo, Y está en función de X. Estas dos expresiones las utilizaremos mucho a partir de ahora y son expresiones sinónimas. Da igual decir que Y depende de X que decir que Y está en función de X. Decíamos en la sesión anterior que una relación entre dos magnitudes o una función la podemos representar de tres fórmulas, en forma de gráfica, fórmula o tabla. Ahora veremos cómo pasar de una a otra, cómo transformar de una gráfica a una tabla, o de una tabla a una gráfica, cómo transformar de una tabla a una fórmula, o de una fórmula a una tabla, y cómo pasar de una gráfica a una fórmula, o de una fórmula a una gráfica. Además vemos cómo dos de las flechas las he puesto un poquito más difuminadas, que es pasar de tabla a fórmula, o de fórmula a gráfica. Esto es porque estas dos transformaciones son un poco más complejas y para ello necesitamos tener muy claro el concepto de función y cómo se trabaja con ella. Entonces, primero explicaremos cómo pasar de gráfica a tabla y viceversa, cómo pasar de fórmula a tabla, cómo pasar de gráfica a fórmula, y una vez tengamos claro cómo trabajar con las funciones, entonces explicaremos el paso de tabla a fórmula y de fórmula a gráfica.